La cultura japonesa tiene una antigüedad de miles de años. La historia y la geografía han cincelado el presente del Japón y lo seguirán haciendo en el futuro. La ubicación del Japón en el extremo más occidental del Pacífico ha hecho de este un país relativamente remoto y aislado. El archipiélago nipón consta de 4 grandes islas: Hokkaido, Honshu, Kyushu y Shikoku, y más de 1000 islas menores. Como todos los pueblos, también los japoneses han sido moldeados por la tierra y el clima en los que viven. A lo largo de los siglos, los japoneses se han servido de los recursos y la ubicación geográfica del país para dar forma a una civilización muy particular. Sus estaciones, su paisaje, su flora y su fauna se encuentran reflejados en el rico acervo literario, artístico y mitológico de la nación. Con todo, el Japón nunca ha estado aislado por completo. Durante muchos siglos ha sido el discípulo más ardiente de la gran civilización china. Los primeros contactos con China se realizaron a través de Corea, desde donde pasaron al Japón elementos culturales como el confucianismo, la escritura china y el budismo. Característico de la influencia de la gran cultura china es el periodo del arte japonés conocido con el nombre de Nara, entre los años 646 y 794. En este momento se desarrollaron con profusión las estatuas de Buda, y la cerámica adquirió gran importancia gracias a las nuevas técnicas importadas. También China sirvió de modelo para los templos budistas del Japón, consistentes en un complejo de edificios alrededor de una pagoda de 5 pisos. El budismo se instaló en el Japón coexistiendo con un culto autóctono, el sintoísmo. Ambas creencias han cohabitado de forma simultánea en los últimos 1500 años, influyéndose recíprocamente. El sintoísmo se fundaba en un sentido de respetuosa veneración por la belleza de la naturaleza, erigiéndose sus santuarios en cascadas o montañas. Budismo y sintoísmo han creado una geografía japonesa de lo sagrado. Son muchos los lugares de culto existentes, como los montes sagrados Fuji y Koya, o sitios como Izumo, Miyajima, Nara o Ise. La religión tuvo un papel fundamental en la conformación de determinados aspectos de la cultura japonesa. El más importante es la subordinación del individuo al grupo, resumida en la expresión: el clavo que sobresalga por encima de los demás será hundido con el martillo. Todo debe estar perfectamente ordenado, existiendo un lugar para cada cosa. El rígido orden social medieval, dominado por los señores o daimyo, queda reflejado perfectamente en los suntuosos castillos medievales en los que habitaban. Arte, sociedad y religión tienen en Japón otro aspecto en común: el aprovechamiento de cualquier material útil debido a la escasez de recursos naturales. En la ceremonia del té, en los jardines de piedras, arena y minúsculos bonsái, en el arte de disponer las flores llamado ikebana, se reflejan en miniatura las aspiraciones a un espacio y una paz ilimitados. El fin de la era feudal, en 1968, permitió a Japón entrar en el campo del progreso, liderado por el joven emperador Mutsu-Hito. El triunfo de una concepción militarista de la sociedad lanzó al país a una política de conquistas. Entre 1870 y 1941, en sucesivas etapas, el Japón consiguió dominar buena parte del Asia Oriental. Las consecuencias fueron desastrosas, abocando al país hacia una cruenta guerra de destrucción masiva.
Miles de vidas fueron segadas en los violentos combates de la Segunda Guerra Mundial. Las ciudades fueron bombardeadas. Pero la derrota y la ocupación norteamericana de 1945 no impidieron que la historia del moderno Japón fuera la de una espectacular recuperación y una prosperidad sin parangón. El milagro japonés, sin embargo, solo pudo hacerse de una forma, utilizando los ricos valores tradicionales para adaptarse a las exigencias del mundo moderno. Solo así, con una sabia mezcla de tradición y modernidad, consiguió el país del sol naciente convertirse en una nación proyectada hacia el futuro, quizás más que ninguna otra. Buenas tardes, estamos muy agradecidos de que hoy estén ustedes aquí para acompañarnos a hacer un recorrido por este hermoso país, Japón. Ahora vamos a hacer un recorrido por Japón. Acá tenemos el mapa. Como ustedes ven, es un país insular, o sea, la mayoría son islas. Está situado en el Océano Pacífico al norte y es dividido, o sea, lo separa de Corea, que es la ciudad, el pueblo más cercano, el país más cercano, el Mar del Japón. Se lo conoce siempre como el país del sol naciente, y esto es debido al origen de su nombre, no por supuesto en castellano, sino que los símbolos con los que se escribía su nombre, uno significaba el sol y otro el lugar donde salía el sol, el origen del sol. Por eso lo del famoso país del sol naciente. Pero en la lengua original su nombre es Nippon o Nihon. La sociedad japonesa realmente ha experimentado unas condiciones tecnológicas y de progreso muy, muy avanzadas. Sin embargo, para ellos la tradición sigue siendo algo muy importante. Ustedes piensen que, como vimos en la película de recién, después de la guerra quedó un país prácticamente en ruinas. Muy pocos lugares no fueron atacados, es decir, solamente Kioto y Nara, que son dos lugares que visitamos, son los únicos que tienen sus templos originales. Los demás están hechos exactamente igual, pero no son los originales porque fueron totalmente destruidos por la guerra. Y después, por supuesto, cuando vamos allá nos vamos a aprender algunas palabritas en japonés. Algunas son fáciles. Por ejemplo, Ohio, que así tal cual como suena el lugar de Estados Unidos, significa buenos días. Ohayo godaimasu es un buenos días, pero más formal. El otro es cuando uno se encuentra con un amigo, cuando uno encuentra con alguien más importante. Konnichiwa es buenas tardes, Konbanwa es buenas noches, y uno ya mucho más conocido por todos, arigato, significa gracias, y arigato godaimasu es gracias, pero también en una forma más formal. La cantidad de islas que tiene Japón son 1042 y están ubicadas en un arco que forman 4000 kilómetros de largo. Las islas más grandes, como las pueden ver ustedes allí, son Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu. Calculen ustedes, por ejemplo, Argentina tiene 2 millones, un poquito menos, pero 2.800.000 kilómetros cuadrados. Y no llegamos a 45 millones de personas. Ellos tienen solamente 378.000 kilómetros cuadrados de superficie y tienen casi 127 millones de personas. Por eso lo más valioso allá en Japón es la tierra, porque realmente es todo tiene que ser reducido, todo tiene que ser muy pequeño para que todo el mundo pueda estar allí. Los departamentos, las casas, todos son muy, muy pequeños. En este momento, más o menos, $1 lo tenemos que calcular para saber cuánto nos vamos a costar allá para las compras, en 106 yens.
Muchos dicen que Japón es un lugar muy caro, pero hay de todo, hay cosas caras y también hay lugares muy económicos. Bueno, nosotros vamos a comenzar, acá tienen, bueno, los datos principales, ¿no? Es decir, la capital es Tokio, la moneda el yen, como les decía, son casi 127 millones de habitantes. El idioma oficial es el japonés, la electricidad 110 kilovatios, y ahí tienen el dibujito de las patitas, que son como las de Estados Unidos, y los kilómetros cuadrados. Bueno, normalmente ellos tienen dos aeropuertos principales, que es el de Osaka y el de Tokio. Habitualmente las excursiones llegan todos al de Osaka y se sale por el de Tokio. Fíjense, este es el aeropuerto de Osaka, como ustedes ven, está en el medio del mar. O sea, el aeropuerto Kansai realmente es una obra de ingeniería maravillosa, porque está hecha todo con, digamos, con residuos, y tiene más o menos 4 kilómetros de largo por 1 de ancho, y está construido de forma tal que está teniendo en cuenta que no lo dañen los posibles terremotos o tifones, que ustedes saben que eso está a la orden del día y en Japón. Realmente una sola vez hubo algún problema, que fue un tifón llamado tifón Heavy, que fue el 4 de septiembre de 2018, que dejó medio mal el aeropuerto, pero ese es un aeropuerto que, bueno, tiene muchísimo movimiento y, como ustedes ven, está allí, ahora lo vamos a ver un poco más de cerca, ¿no? Es decir, está allí en el medio del mar. Ahí vemos una visión interna del aeropuerto, y esto es Osaka. Esta es una foto sacada desde una habitación del hotel. Es la segunda ciudad del Japón. Y vamos a visitar el castillo de Osaka, que realmente es magnífico. Es del siglo XVI. Como les dije, todo esto ha sido restaurado, pero igual se lo considera un importante monumento histórico. Está rodeado por un foso y un parque, y es uno de los lugares donde se encuentra mayor cantidad de plantas de cerezo. O sea que en la época que nosotros lo vamos a ver, va a estar totalmente florecido. Normalmente, tanto en Osaka como en Kioto, por la noche se iluminan los cerezos, porque los cerezos para los japoneses es algo muy, muy importante, el hecho de que florezcan los cerezos. Inclusive mucha gente a veces toma sus vacaciones esos días, o si no toman las vacaciones, cada empresa manda a alguna persona, así un cadete, digamos, a reservar lugares debajo de los cerezos. Entonces ponen unos plásticos azules y todo el mundo lleva su comida y comen allí. Para ellos realmente el tema del florecimiento de los cerezos es muy, muy importante. Acá vemos el jardín el Nishi no Namuru, que se encuentra dentro del parque donde está el castillo que vimos recién, el castillo de Osaka. Aquí tenemos 600 tipos diferentes de cerezos. Esta otra foto que ven acá es para mostrarle un poco, no solamente la época de los cerezos, sino estos son los colores de otoño. O sea que realmente es maravilloso en cualquier momento. Bueno, allí tenemos muy cerca el barrio Umeda, donde vamos a ver un edificio muy importante, hecho por un arquitecto llamado Hiroshi Hara, que tiene una galería comercial en el subsuelo, y en el piso 39, allí vemos, es decir, lo que ellos llaman el jardín flotante. Tiene una llegada bastante interesante, porque se llega por una escalera móvil, y después tenemos todo alrededor una vista magnífica. Y muy cerca de allí está la estación Umeda, que es la estación principal de Osaka, donde, aparte de ser un núcleo muy importante para los trenes balas, también es un lugar con muchos, tiene 3 shoppings, o sea, para hacer compras es fantástico. Bueno, después nos vamos a Kioto. Kioto fue desde de 794 a 1868, fue la capital del Japón.
Después se decidió trasladar a Tokio y quedó definitivamente como en un segundo plano. Como les decía antes, durante la Segunda Guerra Mundial fue la única ciudad japonesa que no fue bombardeada por la Fuerza Aérea estadounidense. Tenemos allí la Torre de Tokio, que es una torre de observación que tiene 131 metros de altura. Esta torre fue hecha por varios arquitectos de la Universidad de Kioto y se inauguró en 1964. Fíjense que el observatorio está ubicado a 100 metros de altura y en su base tenemos un hotel y muchos comercios. Está también muy cerca de la estación de trenes de Kioto. Una de las cosas más importantes que vamos a ver en Kioto es el templo Kinkakuji o del pabellón dorado. Todo esto que vemos, como ya les dije, estos sí son originales, está situado al norte de Kioto y tiene la particularidad de tener las paredes de los 2 pisos superiores recubiertas por pan de oro. Eso fue designado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1964. Y aparte, fíjense que siempre en todos los jardines japoneses hay varias cosas que son características. Por supuesto, uno, las plantas verdes, después el agua y las piedras. Es decir, en general los palacios se encuentran dentro de un gran lago. Acá tenemos otra visión más cercana del mismo templo. Este es un bosque de bambúes que realmente es maravilloso porque son miles de bambúes y aparte altísimos, tienen más de 20 metros, y que cuando uno camina entre ellos produce un sonido, el viento al pasar, produce un sonido que realmente es fantástico. Esto se puede visitar en cualquier momento porque está abierto las 24 horas. Cuando terminamos de pasar ese puente, digamos, todo ese macizo de plantas de bosque de bambúes, llegamos a este puente, el puente Togetsukyo, que tiene una leyenda especial porque dice que cuando un chico o una chica cumplen los 13 años, deben viajar al templo Horinji, que está cruzando el puente. Entonces, en ese templo es donde va a recibir sabiduría y un exorcismo para que comience su vida adulta de la mejor manera. Tras la visita deben cruzar el puente nuevamente sin mirar hacia atrás porque pierden la sabiduría que le dieron los dioses. Después vamos a ver otro lugar que es fantástico, que este es un santuario shintoísta, que es el Fushimi Inari. Inari es el dios del arroz y por consiguiente el patrón de los comerciantes, ya que en la antigüedad se asociaba tener una buena cosecha de arroz con tener prosperidad en los negocios, dado que esa es la comida básica de ellos. Si alguno de ustedes vio la película Historia de una geisha, habrán visto cuando comienza, esta es la actriz que hizo la película, pero cuando comienza ella es una pequeña de 8 o 10 años que viene corriendo justamente allí a través de todos esos toris y se encuentra con la persona con la que después, bueno, no les voy a contar la película, pero realmente es muy interesante, alguien que después se desarrolla durante toda la película. Les sugiero que la vean porque es una historia real y realmente es interesante ver cómo vivían, cómo era la filosofía de ellos, ¿no? Bueno, acá vemos, estos son los toris, que después los vamos a ver separados. Ven que es como una especie de arco rojo. Lo que pasa es que acá hay uno detrás de otro porque esos arcos dicen que dan prosperidad y dan buena suerte a quien los pone. Entonces cada empresario colocó uno y bueno, quedaron muchísimos, es decir, son 4 kilómetros en los cuales uno camina y que hay uno detrás del otro. Y también tenemos allí, aparte de digamos, los toris, tenemos los zorros. Y si ustedes se fijan, el zorro en la boca tiene una llave. O sea, tiene la llave donde está el depósito del arroz, porque es el custodio de la prosperidad. También vamos a encontrar, hay algunos elementos que se usan como amuletos.
Acá tenemos dos de los más conocidos. Esos que ven ustedes, que es como una gran cabeza roja, pero que no tiene ojos, eso se llama Daruma, y es uno de los amuletos japoneses más conocidos. Se lo llama Daruma o el muñeco de los propósitos, porque es el que nos ayuda a conseguir todo aquello que nos proponemos. Pero en realidad no es un amuleto de la suerte, sino que es un amuleto muy motivador, porque es decir, justamente para que nosotros consigamos algo tenemos que tener un propósito y trabajar para ello. O sea que este amuleto nos motiva y nos da fuerza. Cuando nosotros lo compramos, lo que tenemos que hacer es pintar un ojo, el ojo izquierdo, entonces comenzar a trabajar para conseguir lo que queremos. El Daruma nos motiva, nos ayuda, y cuando conseguimos eso, tenemos que pintarle el otro ojo en señal de agradecimiento. Y a fin de año, los japoneses llevan los darumas al templo donde se queman, y allí pueden comprar otro. Y después, bueno, tenemos también el famoso y simpático gato, que ellos lo llaman neko, que es el que nos invita a pasar, ¿no? A pasear. Porque fíjense que es el que está moviendo siempre su patita. El gato alrededor del cuello tiene un cascabel, que es el que ahuyenta los malos espíritus. Y en la mano derecha tiene una moneda antigua, un koban, que es lo que también brinda prosperidad. Pero depende qué pata es la que esté moviendo el maneki-neko, depende cuál es el significado. Si saluda con la pata derecha, se dice que trae prosperidad y dinero. Y si saluda con la pata izquierda, está trayendo visitas. Y cuanto más alto levante la pata, más prosperidad o más visitas vendrán. Y también hay algunos, yo la verdad que nunca los vi, pero hay algunos que saludan con ambas patas, que esos son para proteger el hogar. El color ideal es dorado o plateado, porque esos son los que protegen la economía. Bueno, acá tenemos, llegamos después de haber pasado todos esos toris, vemos un tori solo, ese es lo que se llama tori, es ese arco rojo, y llegamos al templo de Fushimi Inari, o sea, el dios del arroz, y fíjense que ustedes a la entrada vemos a un lado y al otro las figuras de los zorros. El barrio Gion es un pequeño barrio que hay en Kioto, que es el barrio de las geishas. Okiya se llaman los lugares donde viven las geishas. Fíjense, acá tenemos una de las calles principales. Es decir, en realidad las geishas hoy día siguen existiendo, pero ellas van a tocar y a cantar y a entretener en fiestas. Son bastante caras y es bastante difícil verlas, porque las pasa a buscar un taxi y ellas corren para que no las puedan fotografiar. Tengan en cuenta que las geishas nunca fueron prostitutas, o sea, las geishas lo que hacían era entretener a los señores y tocaban música, o sea, se preparaban mucho porque tenían que saber conversar, saber entretener tocando música, cantando, bailando. Fíjense que acá vemos una, pero que tiene el labio superior sin pintar. Esta es una maiko. La maiko son las aprendices. O sea, todavía no es una geisha. Está estudiando, está aprendiendo a tocar un instrumento, está aprendiendo las danzas, todo. Y generalmente las maiko tienen su ropa mucho más simple y en colores más oscuros. Acá tenemos estas geishas, fíjense que la parte de atrás del cuello les deja ver bastante del cuello, y por supuesto eso está pintado con el polvo de arroz, y ven que tiene como una figurita, que se ve una parte del cuello que no está pintada. Bueno, eso parece que era algo tremendamente sensual para los hombres japoneses. Acá vemos estas niñas que sí tienen su cara pintada, pero después es muy común para las japonesas que van a pasear allí alquilar un kimono y están todo el día con el kimono puesto. Entonces muchas veces nos resulta más fácil sacarnos una foto. Acá vemos unas señoras grandes muy contentas con su kimono, porque es muy difícil sacarle fotos a las geishas auténticas.
Bueno, después vamos a ir a otro templo, que es el templo Heian, que es un templo también muy importante. Vemos acá un tori realmente gigantesco a la entrada, y el templo detrás. Acá vamos a encontrar con la figura de un dragón, que el dragón para ellos es muy importante, no es es un animal mítico, pero no es dañino, todo lo contrario, y aparte, bueno, ellos también tienen el horóscopo como los chinos con los animales. Y después tenemos esos papelitos que ustedes ven allí, que se compran, y ahí es donde uno pone sus deseos. Entonces, esos se dejan allí, y bueno, uno se va con la fe de que ese deseo se va a cumplir. En este templo también tenemos una parte detrás del templo donde vamos a ver grandes cantidades de cerezos que, bueno, en la época que estamos yendo, si van en marzo, fines de marzo, están en flor. Bueno, después vamos a ver el castillo Nijo, es un castillo realmente bellísimo, o el castillo de la calle 2, que es una de las construcciones más famosas y espectaculares de Kioto, y un ejemplo de la arquitectura de los castillos palacio de un periodo japonés llamado Edo. Este castillo fue construido en 1603 como residencia del primer shogun del periodo Edo, que fue desde 1603 a 1867. Posteriormente, muchos de estos edificios fueron destruidos por rayos o por incendios y quedaron realmente muy pocos de estos. Acá lo vemos un poco más de cerca, realmente son una estructura diferente a lo que vimos y muy bella, ¿no? Acá ven lo que habíamos hablado, el tema de que siempre tienen un foso de agua todo alrededor. Bueno, llegamos a Nara. Nara es un parque público situado en la ciudad del mismo nombre y a los pies del monte Wakakusa. Es un monumento natural y los ciervos en algún momento se consideraban sagrados porque dicen que uno de los dioses del santuario Kasuga llegó hasta acá en un ciervo blanco. Entonces, a partir de ese momento se consideró a los ciervos sagrados. Inclusive hasta 1637 era una ofensa castigada con la muerte si se llegaba a matar a alguno de estos ciervitos. Después de la Segunda Guerra Mundial, los ciervos fueron despojados oficialmente de su estatus de sagrado y divino, pero se lo tiene como tesores nacionales y están protegidos como tales. Aquí estamos llegando a Nara, donde vamos a ver otras cosas, pero acá tenemos, son muy simpáticos, se dejan acariciar, uno entra muy tranquilo, los ve, ven, después uno le compra unas galletas especiales que hay para ellos, que se llaman Shika Sembel, y acá vemos a una señora de nuestro grupo que le empieza a alimentar, y la señora se va y los ciervitos van atrás de ella. Acá vemos otra señora también muy contenta alimentándolos, hasta que en un momento tiene que tirar todas las galletas al aire porque los ciervos empiezan a mordisquear la ropa y todo, no para hacerle daño, lo que quieren son las galletas. Como sabe que todo el mundo que le compra galletas es para ellos, bueno, realmente están siempre buscando comida. Acá tenemos esto, está a continuación de Nara, es un templo, el templo de las 1000 lámparas, donde nos encontramos, bueno, todas estas famosas lámparas de piedra y otras que son de metal. Y después vamos a ver el templo Todaiji, donde nos vamos a encontrar, también esto está dentro de la ciudad de Nara, nos vamos a encontrar con unas figuras realmente muy importantes de Buda. Fíjense ustedes el tamaño que tiene este Buda. Acá tenemos una maqueta de lo que era un templo con esa edificación, como habíamos visto en la primera charla, en el video, ¿no? Que se hacía siempre esa edificación alta y alrededor todo el resto. Acá tenemos uno de los soldados cuidando. Esto tiene una altura de
una persona y media más o menos, o más. Bueno, llegamos, de allí nos vamos a Koyasan y vamos a ver el templo Konjobuji. El templo Konjobuji es un templo que cuando nosotros llegamos allí nos encontramos con un jardín de roca que, si te acuerdas que yo les había comentado que los jardines, la mayoría tienen que tener rocas, bueno, este es el jardín de roca más grande de todo Japón. Y sobre el tejado de madera de ciprés está colocado un barril que es el que recoge el agua del cielo, que es el principal elemento característico del Konjobuji. Ese barril se utiliza como recipiente para recoger el agua de lluvia, que en caso de incendio se usaba para sofocar las llamas. Bueno, nosotros vamos a viajar en el tren bala para ir a Hiroshima. El tren bala, bueno, realmente es muy cómodo y llega a velocidades que superan los 300 kilómetros por hora. Fíjense ustedes que se viaja muy cómodo. Acá tenemos nuestra guía que nos está acompañando. Los guías son excelentes, todos hablan muy bien castellano y realmente aparte son muy agradables, muy colaboradores. Bueno, y vamos a llegar a Hiroshima. Ustedes saben que el 6 de agosto de 1945, cuando una Alemania nazi destrozada ya se había rendido y el fin de la Segunda Guerra Mundial parece aproximarse, Estados Unidos decidió golpear a Japón con la última incorporación de su arsenal, con la bomba de uranio llamada Little Boy, que fue lanzada por un avión sobre la ciudad de Hiroshima. Causó la muerte instantánea entre 100.000 y 160.000 personas. Explotó al llegar a la altura de unos 590 metros, o sea, provocó una reacción atómica que generó un calor que realmente la gente que falleció en ese momento, algunos no quedó absolutamente nada, fue destruido totalmente. También se mandó después otra a Nagasaki. Entre ambas bombas se calcula que fallecieron 245.000 personas más o menos. Algunas por el calor y otras por el envenenamiento debido a la radiación. Bueno, así fue como quedó. Fíjense, eso es lo único que quedó en pie, la cúpula esa, que es donde, realmente lo extraño es que es donde impactó la bomba. ¿Ven? Eso es lo que se conservó, eso lo seguimos viendo hoy. Lo que pasa es que en pocos años ellos habían vuelto a transformar, Hiroshima era una ciudad muy próspera, y ellos habían vuelto a transformar a Hiroshima en una ciudad próspera, que, como es en este momento, pero manteniendo esa cúpula de la bomba atómica. Es el único edificio que quedó en pie. Después tenemos acá un parque conmemorativo, y tenemos la campana de la paz. Ahí hay una gran campana, ustedes ven que hay un palo allí, entonces, bueno, uno puede ir y golpear y se produce un sonido bastante importante, y bueno, eso es para colaborar con la paz mundial, ¿no? Muy cerca de allí tenemos Miyajima, donde nos vamos a encontrar con un santuario shintoísta, que es uno de los más conocidos, y una de las cosas principales es que nos encontramos con el tori en el agua. Bueno, este tiene varios salones, algunos del salón de plegarias, otros del salón de las ofrendas, y acá nos vamos a encontrar también con jardines, es decir, hay el nombre del jardín es Keroukuen, que significa jardín de las 6 cosas sublimes, que son espacio, aislamiento, artificialidad, antigüedad, agua abundante y amplias vistas. Tienen acá 63 tipos diferentes de flores. Bueno, muy cerca de allí tenemos el mercado Omicho. El mercado es un mercado popular, y fundamentalmente, es decir, lo que más se venden son mariscos y pescados. Ven, aquí tienen la mayoría ahumados, disecados. Ustedes saben que, bueno, una de las
alimentos principales, aparte del arroz, son los pescados. Y aparte nosotros tenemos, bueno, las comidas incluidas en nuestro tour, y cada día vamos probando algo distinto. Y les puedo asegurar que hay cosas muy ricas, hasta probamos la carne de Kobe. Ustedes saben que la carne, es decir, el Kobe se lo llama a las vacas, que es bastante gracioso cuando lo cuentan, pero es real. O sea, las vacas están puestas en un establo, están muy cuidadas, entonces la carne es muy, muy, muy tierna. Dicen que es porque todos los días le ponen música clásica, le dan una botella de cerveza a cada vaca y aparte las acarician. Entonces por eso dice que tienen esa carne tan tierna. Ellos la traen generalmente cortada muy finita, tipo fiambre, y traen un caldero donde, con una chapa encima, donde uno puede ponerla allí y la cocina a su gusto. Bueno, nos vamos a encontrar aquí también con otro barrio de geishas, y fíjense, bueno, esta es una geisha típica, ¿no? Con su peinado, con sus flores al costado, y lo que decía, la curvita atrás en la ropa y ese pedacito de cuello que se ve sin pintar. Acá tenemos los dos que decíamos, ¿no? La de la izquierda es una geisha y está con ropas más claras, y la de la derecha, que apenas se ve porque está un poco lejos, que tiene un solo labio pintado, el de abajo es la aprendiza. Después vamos a ir a Shirakawago, donde vamos a ver un estilo de casas de madera muy interesante y típico de este lugar. Ustedes ven el tipo de techo, es porque acá en el invierno hay nieve, entonces es para que se deslice la nieve. Y en ese mismo lugar vamos a ver un salón donde se guardan, porque se hace una vez al año un desfile, entonces allí se guardan todos los elementos de ese desfile que nosotros podemos ir a visitarlo. Es el salón de exposición de las carrozas festivas. Acá lo ven, con los muñecos vestidos con las ropas típicas. El onsen. En muchos hoteles nos vamos a encontrar con los onsen, que son las aguas termales. Es decir, hay varios lugares donde las aguas salen a una temperatura bastante fuerte, inclusive, es decir, en general, esto está separado, hay en hoteles y hay en otros lugares donde siempre está cerrado, porque está separado hombres de mujeres, porque se bañan totalmente desnudos. O sea, allí nadie se preocupa ni nadie mira a nadie, pero como es un tema de salud fundamentalmente, es más, si uno quiere entrar con una malla o con algo así, no se le permite. Si uno quiere bañarse en un once, debe sacarse la ropa. ¿Ven? Acá vemos que realmente la gente está sin la ropa. Por eso se separan hombres de mujeres. Después llegamos a Shin-Hotaka, que es lo que se llaman los Alpes japoneses, donde vamos a subir en un teleférico y vamos a visitar también, vamos a salir en un autobús para llegar a Matsumoto, donde vamos a visitar uno de los tesoros nacionales de Japón, que es el castillo de Matsumoto. Este es uno de los 4 castillos de construcción original que podemos encontrar en Japón. Bueno, llegamos al Monte Fuji, uno de los lugares característicos. Un amigo mío que hace muchos años trabajaba llevando grupos cuando se hacían el viaje de Oriente, que se hacían varios países, era un viaje de más de un mes, 2 meses tal vez. Él me decía que esto del Monte Fuji era un cuento de los japoneses para promover el turismo. Dice, porque yo fui 10 veces y nunca lo vi. Siempre está lleno de nubes, tapado de nubes. Pero como nosotros somos la agencia de la buena suerte, yo le decía a nuestro grupo que somos el grupo de la buena suerte, nosotros vimos el Monte Fuji sin una sola nube y tuvimos la posibilidad de subir hasta el último piso. Fíjense, allí estamos todos muertos de frío porque allí, ven que dice 0 grados, bueno, esa es la temperatura que hacía. Abajo no hacía frío, pero ahí llegamos hasta el último piso que se podía llegar o sea, la persona que puede sube por escalera y la persona que tiene problemas hay unos ascensores. Es decir, lo que sí tienen que tener en cuenta que el que sube en escalera, baja en escalera.
porque el que sube en ascensor, porque a veces hay gente que se cansa y después quiere volver en el ascensor, no, el que sube en ascensor lo anotan para después bajan solamente los que subieron en ascensor. Bueno, y acá tenemos, esto es para una foto, por supuesto que no es un muñeco de nieve auténtico, pero es para traerse un recuerdito. Llegamos entonces a Tokio. Allí tenemos la famosa Torre de Tokio, que es una torre muy parecida a la Torre Eiffel, nada más que de colores. Aquí la tenemos más de cerca. Es una torre de transmisión para señal de radio y televisión. Bueno, vamos a ir a ver el templo Asakusa, pero antes, para llegar al templo, vamos a pasar por una galería comercial donde vamos a encontrar, o sea, si no compraron recuerdos, porque ya cuando llegamos acá las valijas siempre están infladas, porque en todos los lugares encontramos cosas muy lindas, y como les decía, hay cosas muy caras, pero hay otras que realmente están en precio normal, que se pueden comprar, pero aquí van a tener lo que busquen antes de llegar al templo. Y antes de entrar al templo, vamos a poner un sahumerio en este sahumador, porque eso es lo que nos va a purificar para poder entrar al templo. Y acá nos encontramos con el templo de Asakusa, el templo más importante de Tokio. Realmente es hermoso. Tenemos también dos figuras gigantescas, como las que habíamos visto en Nara, que están custodiando el templo. Y después, tenemos otro lugar realmente muy bello, pero que este año decidimos no incluirlo porque, o sea, ya de por sí agregamos un día más en Tokio, y esto lo dejamos como opcional, porque hay tantas cosas modernas también para ver en Tokio que preferimos, tal vez haya gente que diga, bueno, ya hicimos varios templos, prefiero ver algo moderno. Nikko es el otro lugar que yo les decía que no fue, que estaba auténtico porque no fue bombardeado, y realmente tiene unos templos magníficos, ¿no? Acá tenemos la cena con la ropa típica. Cuando llegamos al hotel, nos encontramos de eso en las habitaciones. Hay después placares donde uno puede ir y sacarlo según su medida. Acá estaban todas las chicas del grupo, y después, bueno, sacamos otras con los muchachos del grupo. Con respecto a lo que le decía de la parte moderna, son muy famosas las lolitas, ahora una de las cosas que pueden ir a visitar, que son unos cafés donde están las chicas como se ven a veces en los dibujos animados y en las películas, ¿no? Con las dos colitas y con las polleritas cortitas tipo escolares, donde bailan, y los hombres, y bueno, y puede cualquiera, es decir, eso es una de las cosas que también vamos a visitar, como para ver un poco lo que es la cultura, las admiran, pero es como las geishas, ¿no? O sea, serían las geishas modernas, porque las admiran, pero nadie las puede tocar, o sea, tampoco son prostitutas. Y ahora quiero contarles acerca de la leyenda de las 1000 grullas. Ustedes saben que la grulla es un ave muy importante en Oriente porque tiene todo un aura de espiritualidad que rodea su figura. Es un ave zancuda de más de 1 metro de alto, tiene un pico muy largo, muy agudo, un cuello largo y elegante, su cabeza tiene un tinte rojizo, extensas alas con un hermoso plumaje blanco y negro. Y aparte tiene una mezcla de movimientos elegantes, mucha agilidad y una fuerte y rápida reacción frente al peligro, que ha servido de inspiración tanto a artistas como a los cultores de artes marciales. Por otro lado tenemos el origami, que es un arte que consiste en el plegado de papel sin usar ningún tipo de tijeras ni pegamentos para obtener distintos tipos de figuras, muchas de las cuales podríamos considerarlas como esculturas de papel. La clave radica en doblar el papel por el lugar preciso, en el orden requerido, repitiendo la acción la cantidad de veces que sea necesaria para que el papel quede bien marcado. El origen del origami se remonta a los primeros siglos de nuestra era, y como no era fácil conseguir papel,
al principio era solamente para la gente de cierta disponibilidad económica. En realidad, el origami se originó en China, pero fue cuando pasó a Japón donde se popularizó. Y la llegada del origami al mundo occidental se lo vincula, por un lado, a la ruta de la seda y por el otro lado, a los viajes de Marco Polo. Ahora les quiero contar algo en donde se entremezcla la leyenda y la historia. Sadako Sasaki es esta niña que vemos aquí. Ella vivía en Hiroshima y el 6 de agosto de 1945, cuando explota la bomba atómica, ella tenía 2 años. Vivía a 1700 metros de donde fue el epicentro de la bomba y salió disparada por la ventana. Tanto es así que su madre corrió a buscarla pensando que la iba a encontrar muerta, pero estaba viva, a pesar de haber recibido la famosa lluvia negra, no había tenido ningún inconveniente y desarrolló su vida normalmente hasta los 11 años en que le diagnosticaron leucemia, y una leucemia grave. Fue internada y compartía su cuarto con otra niña también enferma de cáncer que se llamaba Shizuko. Shizuko le contó una leyenda, una antigua leyenda japonesa, que dice que cualquier persona que construya 1000 grullas de papel se le cumplirá el deseo que esa persona quiera. Era tal el deseo que tenía Sadako de curarse que comenzó desesperadamente a construir grullas. Dice que usaba cualquier papel que caía en sus manos para construir las grullas. Hay 2 versiones, porque lamentablemente Sadako no pudo curarse de su enfermedad y al año siguiente, el 25 de octubre de 1955, falleció por leucemia. Hay quienes dicen que había llegado a hacer solo 644 grullas y el resto las hicieron sus compañeros de escuela. Otros dicen que había hecho 1400 y que la habían guardado sus padres en la casa. Pero de una forma o de otra, lo importante es el valor de esta niña, porque cuando estaba en la construcción de las grullas decidió que no quería que fuera solamente para su salud, sino para que se curaran todos los niños del mundo. Esto sirvió, o sea, fue la inspiración de un mensaje de paz muy fuerte que todavía llega a los corazones de muchísima gente. En 1958, en el Memorial Park de Hiroshima, se construye este monumento que tiene en la parte superior la imagen de Sadako sosteniendo una grulla. Y todos los años, el 6 de agosto, que es el Día Mundial de la Paz, se conmemora. Si ustedes ven a la izquierda, hay una imagen de Sadako en Seattle, Estados Unidos, con miles de grullas, y a la derecha, niños japoneses honrándola el día 6 de agosto en Hiroshima, y dice que ese día millones de grullas llegan a Hiroshima enviadas desde todos los rincones del mundo, y los niños las cuelgan junto a la estatua de Sadako, y la estatua brilla con los colores de las aves que representan un deseo de paz. Yo los invito ahora, vamos a hacer nuestra propia grulla y colaboremos con la paz mundial. Preparen sus papelitos que ya comenzamos con el paso a paso. Bueno, ahora sí vamos a comenzar a hacer el paso a paso para formar nuestra grulla. Primero quiero agradecerles muchísimo a Liliana y a Silvia, que fueron quienes hicieron y grabaron esta construcción de la grulla. Y bueno, les cuento que si nosotros lo vamos a hacer con un papel blanco, pero si ustedes tienen un papel que de un lado es de color, primero tienen que poner el papel en este primer momento con el color hacia arriba. Entonces, tomamos la hoja y vamos a marcar por las diagonales, o sea, haciendo un triángulo. Lo importante, recuerden que es marcar muy, muy bien los dobleces. Pueden hacerlo con el borde de la uña, con una regla, con algo, pero para que salga bien tiene que estar muy, muy bien marcados los dobleces. Abrimos la hoja y ahora hacemos el triángulo hacia el otro lado.
Marcamos muy bien los dobleces. Una vez que tenemos marcados los dos triángulos, vamos a dar vuelta a la hoja. O sea que si tenemos una hoja de color, nos va a quedar el color ahora para abajo. Y ahora vamos a doblar por la mitad. O sea que en este momento vamos a ver el color arriba. Lo vamos a doblar de un lado por la mitad. Abrimos la hoja y marcamos la mitad hacia el otro lado. Bien marcados, sumamente importante que lo marquen bien. Ahora entonces abrimos y nosotros nos van a quedar los dos medios y las dos diagonales. Entonces, vamos a doblar la hoja como está muy bien marcada, de forma tal que al doblarla se nos va a formar dos pequeños cuadrados. Fíjense que lo doblamos primero de un lado, metiéndolo hacia adentro, y luego doblamos del otro lado, metiéndolo también para que quede dos pequeños cuadrados. Ahora nos van a quedar dos partes, ven allí tenemos dos partes sueltas y arriba son las dos partes fijas. En donde están esas dos partes sueltas, vamos a doblar el borde hacia el medio. O sea, el borde ese que tiene las dos partes sueltas tiene que coincidir con el medio. Lo doblamos, lo marcamos muy bien de un lado. Ahora hacemos exactamente lo mismo, pero teniendo en cuenta que sea la parte donde está abierto, que coincida con el otro lado también, con el medio. Muy bien marcado. Ahora damos vuelta la pieza. Y hacemos exactamente lo mismo llevándolo al medio. Recuerden que es la parte donde está la hojita suelta. Entonces, de un lado va al medio, marcándolo bien, bien, bien. Y del otro lado también. Nos va a quedar esto que parece casi un barrilete. Siempre tenemos que tener cuidado con las puntas, que son las más complicadas. Ahora, fíjense que allá arriba nos queda un triángulo. Ese triángulo es casi como la base de toda la figura, así que tenemos que doblarla muy bien. Marcar ese triángulo con mucha fuerza, ese doblez tiene que estar muy bien marcado hacia un lado y después lo abrimos, lo ponemos para el otro lado y también lo doblamos, marcamos muy bien el doblez de ambos lados. Ese doblez es muy importante. Lo marcamos de un lado y lo marcamos del otro, que quede bien, bien marcada la hoja. Ahora entonces nos queda ese famoso triangulito, que ya vamos a verlo en varios momentos. Ahora, abrimos de nuevo para que nos quede el cuadrado y ustedes estiran la hoja un poco hacia arriba, pero solo hasta llegar a esa línea que marcamos recién. Entonces, fíjense que al estirar la hoja hacia arriba, solito se van cerrando los dos extremos y nos queda formada esta figura. Igual despreocúpense porque les vamos a mandar el video, así que si algo no lo ven ahora, lo van a poder repasar. Vamos a hacer, ven, nos quedó marcada esa figura. Ahora hacemos lo mismo del otro lado. ¿Ven? Ahí está el famoso triangulito. Entonces, cuando abrimos el cuadrado, si estiramos las figuras de atrás, pero no más de esa línea que habíamos marcado, nos queda marcado de nuevo la misma figura que del otro lado. Siempre tengamos cuidado con las puntas, que son las que a veces se abollan, se acortan,
se cortan, son las más complicadas. Marcamos muy bien todos los dobleces. Y ahora nosotros vamos a ver que de uno de los lados de esta figura nos van a quedar como si fueran patitas. ¿Ven? Ahí nos queda el triángulo, pero del otro lado nos quedan como si fueran dos patitas. Entonces, de ese lado donde nos quedan las patitas, vamos a ir poniendo del borde hacia el centro, pero no hasta el centro. Ese borde lo vamos a poner casi hasta el centro, casi, casi. No que coincida con la línea del centro. Fíjense que Liliana dejó un bordecito, o sea, casi hasta el centro. Vamos a hacer lo mismo del otro lado, también doblamos casi hasta el centro. Recuerden siempre de marcar muy bien los dobleces. Ahora, damos vuelta a la pieza y hacemos lo mismo del otro lado. Doblamos la parte exterior casi hasta el centro de un lado. Ahora del otro lado hacemos lo mismo, casi hasta el centro. Con tranquilidad, con cuidado, doblando bien, no tenemos apuro. Marcamos siempre muy bien los dobleces. Ahora, fíjense que nos van quedando ya partes como escondiditas adentro. Volvemos a tener otra vez como dos patitas, ¿ven? Doblamos la parte derecha hacia la izquierda, como si estuviéramos dando vuelta a las hojas de un libro. Ahora damos vuelta a la pieza hacia la izquierda y de nuevo esa aletita derecha la colocamos hacia la izquierda como si estuviéramos dando vuelta a las hojas de un libro. Ahora nos quedan, fíjense abajo, unos triángulos que los vamos a doblar por donde está ese doblez que habíamos estado hablando antes, no por el medio, sino por ese doblez, de forma que la punta de ese triángulo coincida con la punta de arriba. Y acá lo mismo, no llegamos hasta el medio, solamente que la punta coincida con la otra punta, así nos queda formado ahí abajo el cuerpito de la grulla. Otra vez volvemos a poner la aleta derecha del lado izquierdo, damos vuelta a la pieza, otra vez la aleta derecha sobre el lado izquierdo, y así ya estamos prácticamente terminando, porque en este momento nos quedan escondiditos, fíjense, las partes que van a formar la cabecita y la cola de esta grulla. La sacamos suavemente. Vamos a elegir a ver qué parte queremos que sea la cabeza y qué parte queremos que sea la grulla, la cola, perdón. Entonces, bueno, la parte que elegimos para que sea la cabeza, le tenemos que dar la formita. Entonces, tomamos la punta, la doblamos hacia abajo y con eso estamos formando la cabecita. Le damos la forma de pico y ahí tenemos nuestra grulla ya lista. Si alguno quiere, aparte de tener la grulla así lista, darle la forma del ala abierta, lo toma suavemente por lo que sería la pancita del animal y lo abre y entonces les va a quedar de esta forma. Espero que les haya sido claro. Igualmente, como les dije, tenemos la grabación para enviarles en el momento que ustedes deseen, así que despreocúpense por eso. Esperamos que hayan disfrutado de esta presentación y del armado de la grulla. Y aparte les contamos que en el 2021, como todos los años, a fin de marzo,
Estamos sacando el grupo que va a hacer Los Cerezos en Flor. Es realmente un viaje magnífico, muy completo. Tratamos de que sea el paquete más completo que hay en Plaza, porque suponemos que la gente no va a volver 2 veces a un país tan lejano como es Japón, así que queremos que sea un itinerario que cubra todas las expectativas. Va acompañado por una persona de habla hispana, por supuesto, con guías de habla hispana ya, que son realmente magníficos. El itinerario lo tienen en la página, así que bueno, estamos a su disposición para lo que necesiten y realmente estamos muy felices y agradecidos de haber compartido esto con ustedes. Muchas gracias y hasta luego.